Ahora vamos a introducir un nuevo elemento importante de la geometría, que son los triángulos. ¿Qué vamos a decir que es un triángulo? Simplemente vamos a tomar tres puntos no colineales y la unión de todos sus segmentos es el triángulo. Es decir, aquí tomamos tres puntos ABC, no son colineales, observen que no están todos tres en la misma línea, y lo que hacemos es unir los puntos, creando segmentos. Ahora, ¿qué vamos a tener de esos segmentos? Vamos a decir que ABC son los vértices del triángulo y que los segmentos AB, BC y CA son los lados del triángulo. Ahora, ¿cómo denotaremos el triángulo? Lo denotaremos con un triangulito y escribiremos sus vértices ABC. Ahora, los triángulos tienen una clasificación, que es la siguiente. Entonces tenemos la clasificación de triángulos y tenemos dos tipos de clasificaciones. Hay una clasificación por lados y otra clasificación por ángulos. Por lados tenemos los siguientes tipos de triángulos: el equilátero, el isósceles y el escaleno. Y por ángulos tenemos los siguientes triángulos: el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo. Ahora vamos a ver qué propiedades cumplen cada uno de estos tipos de triángulos. Entonces teníamos los siguientes tipos de triángulos. En la clasificación por lados teníamos el triángulo equilátero. Y vamos a decir que un triángulo es equilátero si tiene todos sus lados congruentes. Recuerden, congruentes, ¿qué significa? Que tienen la misma medida. Es decir, nosotros vamos a decir que un triángulo es equilátero si todos sus lados miden lo mismo. Ahora, este es un ejemplo de eso, donde todos sus lados miden lo mismo. Para nosotros denotar cuáles son los lados que tienen iguales o son congruentes, vamos a hacerle unas rayitas para identificarlos. Es decir, estas dos rayitas significan que este segmento tiene la misma medida que este otro segmento que tiene también las dos rayitas. Y lo mismo que este que tiene también las dos rayitas. Ahora, otro tipo de triángulo es el isósceles. Y diremos que un triángulo es isósceles si dos de sus lados son congruentes. Y decimos que al otro lado se le llama base. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo el cual dos de sus lados son congruentes. Y a este tercer lado que no es congruente le vamos a llamar la base del triángulo. Ahora, la última clasificación de triángulos por lados es el triángulo escaleno. Y un triángulo es escaleno si no posee lados congruentes. Esto es lo mismo que decir que todos sus lados miden diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí todos los lados tienen una medida diferente. Ahora vamos a ver la otra clasificación de triángulos, que es por ángulos. La clasificación de triángulos por ángulos era la siguiente. Teníamos los triángulos acutángulos. Y diremos que un triángulo es acutángulo si todos sus tres ángulos son agudos. Un ejemplo de esto sería el siguiente triángulo. Tenemos este triángulo donde todos sus ángulos son agudos. Es decir, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Ahora, vamos con la otra clasificación, que es el triángulo rectángulo. Diremos que un triángulo es rectángulo si posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, tenemos el siguiente triángulo, en el que este ángulo es el ángulo recto, y entonces este triángulo sería un triángulo rectángulo. Este tipo de triángulo posee unos nombres especiales para sus lados, que son los siguientes. A los lados que forman el ángulo recto los llamaremos catetos. Y este, que es el lado opuesto al ángulo recto, los llamaremos hipotenusa. Ahora, el último tipo de triángulo es el triángulo obtusángulo. Y diremos que el triángulo es obtusángulo si posee un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados. Un ejemplo de eso es el siguiente, en el cual este ángulo es mucho más grande que 90 grados.